Soy Luz Esperanza González, soy optómetra ortoptista, egresada de la Universidad de La Salle. Hice algunos estudios de posgrado a nivel de estrabismo en los hospitales Édouard Herriot en Lyon y el Hospital Regional Universitario de Nantes en Francia, y mi formación en optometría pediátrica básicamente fue en la Universidad de Houston. Llevo 33 años ejerciendo mi carrera y mi pasión siempre ha sido la optometría pediátrica. Básicamente, los últimos 10 años los estudios de la ambliopía han tenido un refuerzo desde el punto de vista de neurodesarrollo muy fuerte con las técnicas de mapeo cerebral y los test de emisión de positrones. Eso nos ha permitido tener mucho más luz de que detrás de un paciente que tiene ambliopía hay un desorden desde el punto de vista neurofuncional, que es el que tenemos que entrar a trabajar. 10 años o un poco más o menos desde el 98, el Dr. Maslow en Estados Unidos comenzó a trabajar con reguladores neuromoduladores como la carbidopa y la levodopa, viendo una mejoría en la agudeza visual ostensible en pacientes que estaban por fuera del rango de plasticidad neurosensorial. Todos tenemos conocido, y el concepto ha sido muy claro desde hace mucho tiempo, que hay dos ventanas de oportunidad importantes, que son los 10 primeros meses de vida, donde se instauran todos los mecanismos de sinaptogénesis, neurogénesis y muerte celular que determinan que un individuo sea mono o binocularmente perfecto. Pero hay una segunda ventana de oportunidad muy importante que la he vivido en la experiencia, y son los 9 primeros años de vida. No sé qué pasa en esa etapa, pero todos los esfuerzos que se hacen desde que el niño nace y que aparentemente resultaran infructuosos porque no se alcanza el nivel de agudeza visual que quisiéramos en un momento dado, vemos que a los 9 años hay como una consolidación desde el punto de vista de neuroplasticidad que nos permite ver que todo lo que se hace durante esa etapa de formación es valiosísimo y jamás va a ser infructuoso. Yo hoy por hoy no escatimo en ninguno de los pacientes hacer todos los esfuerzos independiente del residuo de visión con el que arrancamos, porque la neuroplasticidad es algo impredecible, es algo inimaginable. Entonces, los estudios del Dr. Maslow con los neuromoduladores nos han abierto una ventana de oportunidad mayor de los 9 años de edad. Entonces, estudios con pacientes con Parkinson, con corea de Huntington, han demostrado que pacientes ya de edad avanzada refieren una mejoría importante en umbrales de sensibilidad al contraste y de agudeza visual propiamente dicha. Es impresionante, algunos casos descritos en la literatura, como el de Susan Barry, que siendo una adulta mayor de 50 años recuperó agudeza visual casi al 100%, pero yo los invito a que todos esos casos, esa serie de casos puntuales, sean vistos con ojos muy prudentes, porque si hay algo que tengo claro es que el ojo a nivel monocular tiene una plasticidad impresionante, pero a nivel binocular es otra cosa. Entonces, pueda que el ojo responda por encima de los 9 años de edad, no me cabe la menor duda, lo he vivido, pero la neuroplasticidad a nivel binocular puede enmarcarnos dentro del contexto de riesgo de un horror fusionis o de una diplopia irreversible, que eso sí sería peor el remedio que la enfermedad. Han surgido muchos recursos. Antes, desde la época de Buffon, el único mecanismo de defensa contra la ambliopía era la oclusión. Y entonces se inventaron formas de ocluir y han salido parches antialérgicos con diagramas, con muchas posibilidades de que le gusten a los niños, de que no se altere la piel, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de eso, yo considero que tenemos muchas opciones hoy tecnológicas, por ejemplo, los anteojos Amblis,
Es uno de los hits que han sacado al mercado la industria óptica, y es que tienen unos reguladores de intensidad de luz y de intensidad de imagen que, a pesar de que el paciente no tenga el parche, vendría a equiparar a hacer una penalización óptica permanentemente, y son niños que no se afectan para nada ni se resisten de colocarse esos anteojos porque se sienten niños comunes y corrientes y no con el parche y recibiendo todas las situaciones de presión a nivel social, sobre todo en el colegio. El nivel de oclusión que hoy en día se considera como efectivo son 2 horas todos los días. ¿Dónde radica en esencia la diferencia en las estadísticas anglosajonas y las estadísticas latinoamericanas? Que son países donde es obligatorio, como muy pronto lo va a ser en nuestro país, que durante el primer año de vida se han evaluado los niños 3 veces, siempre a nivel visual. Hasta ahora estamos a puertas de que se establezca un decreto de ley que va a ser viable, que todo colombiano nacido en el territorio nacional tenga obligatoriedad de ser visto 3 veces, el derecho de ser visto 3 veces en el primer año de vida. ¿Qué sucede con eso? Vamos a tener la opción de no tener que ocluir más tiempo a los niños porque vamos a detectar oportunamente la ambliopía. Entonces, países como Inglaterra, Estados Unidos, donde técnicas como la fotorretinoscopía son hechas en forma masiva a miles de niños, han reducido las tasas de ambliopía en forma muy clara, muy drástica. En cambio, en nuestro país seguimos viendo niños que acuden a consulta después de los 4 años de edad, cuando ya el flagelo de la ambliopía ha tomado una fuerza que con solo 2 horas de oclusión no va a ser tan viable. Pero los estudios nos muestran que máximo en esas ambliopías profundas 6 horas es efectivo, son efectivas. Sin embargo, cuando uno ve en la práctica, si hacemos una oclusión drástica muy pronto y muy bien dirigida, podemos pasar muy rápidamente a tenerlo con solo 2 horas de mantenimiento y haciendo una penalización como un medio realmente efectivísimo. Yo veo que el logro que tenemos con la penalización es muy superior que con la oclusión, porque tenemos una rivalidad retiniana, una competitividad a nivel binocular que está conectando permanentemente el ojo, los dos ojos. Los 2 ojos están rivalizando y están estableciendo sinapsis donde el cerebro se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Si mi escena visual se cambia radicalmente porque mi ojo dominante me lo ocluyen, me lo penalizan, y hoy en día tenemos todas las posibilidades de penalizar con una efectividad y con un control clínico, con las cintas de penalización programadas, que ve uno recuperaciones extraordinarias en tiempos mucho más cortos que con la oclusión, y mucha adhesión al tratamiento, que ese es el problema con los ambliopes. A nivel oftalmológico, la penalización con atropina cobra cada vez más fuerza, pero a nivel funcional, como es el territorio nuestro, pienso que la penalización supera ampliamente la atropina. De una penalización con atropina y una penalización óptica, podría demostrar claramente que es mucho menos nociva, mucho más segura y más rápida. Nosotros, por ejemplo, no podemos prescribir carbidopa ni levodopa, pero sí podemos estar trabajando hombro a hombro o con neurooftalmólogos o con especialistas médicos en neurodesarrollo, donde ellos tienen clarísimo la contribución que hacen esos neuromoduladores. Han sido ampliamente estudiados sus efectos colaterales, que en principio digamos, los argumentos de mayor peso en contra de los neuromoduladores. Hoy en día ya se tienen las dosis muy bien especificadas para que esos efectos colaterales, que básicamente eran a nivel gástrico, se eliminen. Y sí, se puede obtener sobre todo ese apoyo en ese periodo crítico de neuroplasticidad, que es lo que tenemos que buscar
apoyarnos en que el cerebro esté más plástico para que el niño tenga menos tiempo de exposición a una terapia. Adicionalmente, una de las cosas que más me sorprendió ahora que hemos trabajado con el Ministerio de Salud para establecer las guías que van a regir en Colombia la atención de los niños ambliopes y la atención de los niños que tengan defectos refractivos, es que el mayor peso en evidencias científicas lo tienen como elementos indispensables en la terapia los videojuegos. Parece que esa actividad que hace el cerebro frente a una pantalla con un videojuego, con sus cambios, con las frecuencias, con los movimientos, los colores, las formas, activa la sinaptogénesis de una forma muy efectiva y veloz. Entonces, me sorprendió eso, al igual que la acupuntura. La acupuntura tiene muy buena evidencia científica en control, más que todo en la flexibilidad de los músculos, y eso se abre una ventana, un abanico de opciones frente a los niños ambliopes, no para hacer todo, sino para agilizar el tiempo de la terapia. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que correr para que el niño tenga muy buen resultado y una adhesión al tratamiento efectiva, para que no perdamos un periodo de oro, de plasticidad, porque no encaucemos de la mejor manera la respuesta. No hay mejor retroalimentación que ese niño que puede ver su progreso y que se le retribuye con un premio, porque para ellos el videojuego es un premio. Y realmente es una ventana de oportunidad en este momento tecnológico para que todos lo implementemos lo más pronto que sea posible, obviamente teniendo en cuenta todos los requerimientos ergonómicos, la distancia, el tiempo de exposición a la pantalla, el que tengan pausas muy frecuentes. Es educar al paciente en el uso del videojuego, pero que es efectivísimo. Los ingleses ya lo han demostrado ampliamente con estadísticas que están al alcance de todos ya en este momento. Las ambliopías refractivas tienen muy buen resultado y mucha posibilidad cuando hay una binocularidad perfecta en cualquier momento de la vida. Yo me sorprendo cuando pacientes con ametropías muy altas, miopías de más de 20 dioptrías o de 20 y pico, o pacientes que tuvieron subluxación del cristalino, o alguna condición especial del lenticono posterior, por ejemplo, que patinaron durante años con agudezas visuales borderline de baja visión y visión normal, de un 20/50 o un 20/60 difícil, como a cualquier edad que se elimina ese factor refractivo de impedimento de una resolución correcta, el ojo puede responder, el cerebro puede responder. ¿De qué depende? De que esos 10 primeros meses de vida hayan tenido una experiencia visoperceptual óptima. Si no, no. Entonces, no es que todos los adultos vayan a responder. Los refractivos muy probablemente responden 2, 3 líneas más. Yo siempre, independiente de la edad, respeto mucho la binocularidad. Y la binocularidad se va a dar en la medida en que yo pueda equiparar esa experiencia perceptual de ambos ojos. Por eso a cualquier edad lo trabajo. Me ha enseñado a trabajarlo a cualquier edad, el corregir estrabismos intermitentes en ambliopes profundos con solo ponerle un lente de contacto, porque había sido desechada la opción de un lente de contacto por la anisometropía y por la ambliopía profunda. La experiencia me ha enseñado que esos residuos de visión son tan válidos para el cerebro como si estuvieran viendo un 20/40 o un 20/50. A ninguno se nos ocurriría como profesionales desestimar la importancia de un 20/40 o de un 20/50, pero se nos vuelve muy fácil pensar que un 20/600 o un 20/800 no resulta importante, y
la experiencia clínica le muestra a uno que el valor de la periferia, esa participación biperiférica simultánea, cuando valoramos esos residuos de visión que son un universo para el cerebro. Nadie puede saber, para ese cerebro en particular, esa experiencia perceptual, ¿qué significa? Nadie la puede medir. Nos muestra la importancia de la periferia cuando corregimos con un lente de contacto y se elimina ese estrabismo intermitente. Cuando un niño áfaco, que empecé a evaluar desde los 2 meses de vida o desde la primera semana de vida, y que empezó a hacer un estrabismo desde muy temprana edad porque era un áfaco monocular, y vemos cómo se alinea ese sistema, a pesar de que esa afaquia monocular no nos permite aspirar a más de un 20/50, 20/60 de visión de lejos, por la agresividad de la lesión a nivel del cuerpo geniculado lateral en el momento en que se pierde la estimulación en el primer mes de vida. Vemos cómo con el lente de contacto esa periferia alinea ese ojo el resto de la vida. Cada vez que se pierde el lente de contacto, los papás corren porque ven cómo ese ojo asume la posición de reposo, sea hacia afuera o hacia arriba, o sea hacia adentro, dependiendo del tono del recto medio. Yo los invito a que siempre valoren esos residuos de visión, porque para nosotros no tienen en ningún momento posibilidad de desestimarse, porque para el cerebro pueden ser un universo de visión.